Cuando todo se derrumbó, todos apuntaron sus dedos hacia mí. Tú fuiste quien lo arruinó. Si hubieras trabajado más duro, no tenías idea de lo que hacías. Las frases se repetían como un martillo en mi cabeza. Lo que nadie sabía es que, si no hubiera sido por mí, ese negocio habría desaparecido mucho antes. Mi familia siempre ha tenido una pequeña cafetería, un lugar que, para muchos, era acogedor y familiar, pero que para mí era una carga constante desde que cumplí 18. Mis padres eran los dueños, pero con los años mi papá empezó a enfermarse y mi mamá, bueno, mi mamá siempre fue más experta en gastar que en administrar. La cuenta bancaria vivía en rojo, y aunque todos hacían como que nada pasaba, yo veía cada deuda, cada factura atrasada y cada cliente que se perdía. Cuando terminé el colegio, en vez de ir a la universidad como mis amigos, me quedé trabajando ahí. Decían que era solo por un año, pero ese año se convirtió en casi una década. Me convertí en el que abría, cerraba, limpiaba, atendía y hasta negociaba con proveedores. Y lo hacía en silencio, sin esperar agradecimientos, porque creía que algún día ellos reconocerían mi esfuerzo. El problema empezó cuando, hace unos meses, las ventas bajaron drásticamente. La cafetería ya no atraía clientes como antes, y las deudas se acumulaban más rápido de lo que yo podía cubrirlas. Sí, yo. Porque, aunque ellos no lo sabían, gran parte del inventario y de las cuentas las estaba pagando yo con mi propio dinero, el que ganaba trabajando extra como repartidor en las noches. No se lo decía a nadie, porque pensé que era mi responsabilidad mantener el negocio a flote hasta que la situación se volvió insostenible. Una tarde, durante una reunión familiar de emergencia, mi mamá me miró directo a los ojos y soltó: «Tú eres el encargado, tú eres el responsable de que esto se haya venido abajo». Y detrás de ella, mi tía y mi primo asintiendo como si hubieran estado esperando que alguien lo dijera en voz alta. Sentí como me hervía la sangre. ¿Perdón?, dije intentando mantener la calma. ¿Me estás diciendo que todo esto es mi culpa? Claro que sí, contestó mi mamá sin pestañear. Tú manejabas el dinero, tú hacías las compras, tú tomabas las decisiones. En ese momento no dije nada más. No porque no tuviera que decir, sino porque, si abría la boca, no iba a poder detenerme. Y sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la forma en la que mi familia me vería para siempre. Pero antes de soltarlo todo, decidí que era mejor esperar el momento exacto. No dormí esa noche. Estuve dando vueltas en la cama, repasando cada factura que había pagado con mi propio dinero, cada noche que llegué agotado después de repartir comida hasta la madrugada, cada vez que me salté una comida para que el negocio pudiera abrir al día siguiente. Y ahora, después de todo eso, me convertía en el chivo expiatorio. Al día siguiente, llegué a la cafetería antes que todos, como siempre. Encendí las luces, preparé el café y revisé la caja registradora. Vacía, como esperaba. Lo que no esperaban ellos era que yo tenía un plan. No iba a gritar, ni a llorar, ni a suplicar que me creyeran. Iba a mostrarles la verdad de una forma que no pudieran ignorar. Cuando mi mamá y mi tía llegaron, estaban todavía murmurando sobre lo que se tenía que hacer para salvar el negocio, y por salvar se referían a venderlo lo más rápido posible, echándome la culpa para justificar su decisión. Me quedé callado, sirviendo café como si nada. Pero a media mañana, cuando mi primo entró con cara de sabelotodo y dijo: «¿Y hoy si habrá dinero o seguimos igual?», decidí que era el momento. «¿Quieres saber por qué seguimos igual?», le dije, dejando la taza que estaba lavando. Porque hace 3 años este negocio se mantenía gracias a que yo lo financiaba con mi trabajo extra. ¿Trabajo extra?, preguntó mi tía, frunciendo el ceño. Sí, respondí mirándolos a todos. Todas esas veces que creyeron que estaba descansando o saliendo con amigos en la noche, en realidad estaba repartiendo pedidos para pagar la luz, el agua y hasta la harina con la que hacíamos el pan. Mi mamá me miró como si estuviera hablando otro idioma. «Eso no es cierto», dijo, con una risa nerviosa. «¿De dónde ibas a sacar tanto dinero?». «De mi tiempo, de mi salud, de mis ganas de vivir», respondí. Ustedes nunca se dieron cuenta porque era más fácil asumir que las cuentas se pagaban solas. Hubo un silencio incómodo. Nadie quería decir nada, pero yo podía ver en sus caras que no sabían cómo refutarlo.
Y ahí fue cuando decidí sacar la carpeta. Una carpeta que había ido llenando con todos los recibos, facturas y comprobantes de transferencias que yo había hecho desde mi cuenta personal para cubrir gastos del negocio. ¿Quieren pruebas? Aquí están. La dejé sobre la mesa, y las hojas se deslizaron mostrando cifras que, hasta ese momento, ellos jamás habían visto. Mi primo fue el primero en hojear los papeles, y su cara cambió de burla a incomodidad. Mi tía trató de quitárselos de las manos, y mi mamá simplemente se quedó en silencio, mirando al piso. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa carpeta no solo contenía pruebas de mis pagos, sino también un detalle que estaba a punto de romperlos por completo. Dentro de esa carpeta, entre facturas y recibos, había un sobre cerrado. No era cualquier sobre, tenía copias de los contratos que mi mamá había firmado a escondidas para sacar préstamos a nombre del negocio, y que, misteriosamente, habían terminado pagándose desde mi cuenta bancaria. Cuando mi primo hojeaba los papeles, el sobre cayó al suelo. Lo recogí y lo puse frente a mi mamá. ¿Quieres abrirlo tú o lo hago yo? Pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ella tragó saliva, pero no lo tocó. Así que lo abrí y comencé a leer en voz alta. Préstamo de 15.000, firmado por ti, mamá. Fecha, marzo de hace 2 años. Abono inicial, pagado desde mi cuenta. Pasé al siguiente documento. Otro préstamo de 8.500, misma historia. Mi tía me interrumpió con voz temblorosa. Eso no prueba nada. ¿Pudo haber sido un acuerdo familiar? ¿Un acuerdo del que yo no sabía? Respondí mirándola directo. Porque, por si no lo recuerdan, yo me enteré de esto cuando vi mi cuenta vacía y tuve que ir al banco a pedir explicaciones. Mi mamá no decía nada. Su cara estaba pálida, las manos le temblaban sobre la mesa. Y entonces, como si no fuera suficiente, mi primo soltó la frase más absurda del día. Bueno, si lo pagaste tú, entonces no fue tan grave, ¿no? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era la única forma de no perder el control. ¿Sabes qué es grave? Dije. Trabajar hasta que el cuerpo te duela, llegar a casa a las 3 de la mañana para levantarte 4 horas después, todo para sostener un negocio que ustedes decían mantener unidos como familia mientras, por detrás, me usaban como cajero automático. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos. Fue entonces cuando tomé aire y solté la bomba que había guardado todo este tiempo. Y les advierto algo, si piensan vender la cafetería, prepárense, porque legalmente, la mitad me pertenece. Ahí sí que reaccionaron. Mi tía abrió los ojos como platos, mi primo se levantó de la silla y mi mamá apenas susurró. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, contesté, sacando el último documento de la carpeta. Hace 5 años, papá me puso como socio minoritario en el registro del negocio para asegurar que, si algo le pasaba, yo pudiera protegerlo. No solo trabajé aquí, también soy dueño de esto. En ese instante supe que las cosas no volverían a ser como antes. Pero lo que venía después, sería aún más fuerte. El silencio después de mi última frase fue tan denso que podía sentirlo en la piel. Nadie se movía, nadie decía nada. Mi mamá me miraba como si acabara de hablar en un idioma que ella no entendía, y mi tía, bueno, su cara era una mezcla de enojo y miedo. Eso no puede ser cierto, dijo mi primo finalmente, cruzándose de brazos. Si fuera verdad, lo sabríamos. Pues no lo sabías porque, a diferencia de ustedes, yo no ando presumiendo lo que hago, respondí, deslizando el documento original hacia el centro de la mesa. Firma de papá, firma mía, sello oficial. Está todo ahí. Mi mamá tomó el papel con manos temblorosas, lo leyó rápido y lo dejó caer como si le quemara. No quería admitirlo, pero sabía que era real. ¿Por qué nunca dijiste nada? Me preguntó al fin, con un tono que intentaba sonar ofendido pero que más bien parecía inseguro. Porque pensé que estábamos en el mismo equipo, contesté. Creí que, algún día, me lo agradecerían. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era rabia contenida. Llevaba años acumulando cada injusticia, cada comentario sarcástico de mi primo, cada vez que mi tía decía que yo vivía del negocio cuando en realidad era el negocio el que vivía de mí.
Y ahí, viéndolos tan sorprendidos, entendí que no iba a seguir callando. ¿Saben qué es lo peor? Continué. Que durante todo este tiempo, no solo me usaron, también me hicieron creer que si no funcionaba era porque yo no era suficiente. Mi tía bufó. Bueno, tampoco exageres. Si el negocio está mal, es porque las cosas cambiaron, no porque alguien aquí te odie. No necesito que me odien, dije, mirándola directo a los ojos. Me basta con que me mientan, me oculten deudas y me culpen por todo. Mi mamá intentó interrumpir, pero no la dejé. Y ya que estamos hablando con la verdad, si piensan venderlo sin mi firma, los voy a demandar. Ese fue el momento exacto en que supe que la reunión había dejado de ser un simple enfrentamiento familiar. Ahora era una batalla abierta. Y yo, después de todo lo que había aguantado, estaba más que listo para pelear. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que yo ya tenía un plan para ganar, y que ese plan empezaba al día siguiente. Esa noche no pude evitar sonreír, aunque el día había sido un caos. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de la situación. Sabía que, si quería, podía llevar todo a un terreno legal, pero mi plan era mucho más inteligente. No solo iba a defender mi parte, también iba a recuperar lo que me habían quitado. Al día siguiente llegué temprano, como siempre, pero no para abrir la cafetería. En su lugar, cambié las cerraduras. Cuando mi mamá y mi tía llegaron, se quedaron mirando la puerta como si no entendieran qué estaba pasando. ¿Qué es esto?, preguntó mi mamá, golpeando la puerta. Una medida de seguridad, respondí, abriéndola lentamente. A partir de ahora, el acceso está restringido hasta que revisemos las cuentas y firmemos un nuevo acuerdo de socios. Mi primo, que venía detrás, soltó una carcajada. ¿En serio crees que puedes hacer esto? No lo creo, dije con una sonrisa. Lo sé. Los dejé pasar, pero inmediatamente les mostré la carpeta con un nuevo contrato que había redactado con ayuda de un amigo abogado. El acuerdo establecía que ninguna decisión importante, venta, traspaso o cierre, podía tomarse sin mi aprobación. También incluía un detalle que los dejó fríos: la devolución, en cuotas, de parte del dinero que yo había invertido. Esto es ridículo, dijo mi tía, empujando la carpeta hacia mí. Lo ridículo, respondí, es que piensen que voy a seguir trabajando gratis mientras ustedes deciden cómo repartirse algo que no han mantenido. Mi mamá se quedó callada. No sé si era porque sabía que tenía las de perder o porque no esperaba que yo estuviera tan preparado. Mientras tanto, mi primo murmuraba cosas entre dientes, claramente molesto. Ese día no se firmó nada, pero mi mensaje quedó claro: yo no iba a ser más el empleado sumiso que ellos podían usar como querían. Y aunque todavía no me habían dado la razón, sabía que la idea de que no podían mover un dedo sin mi permiso ya les estaba quitando el sueño. Lo que no sabían es que, mientras ellos se enredaban en discusiones, yo ya estaba moviendo mis propias fichas fuera de la cafetería, y esas jugadas iban a cambiarlo todo. En los días siguientes, mantuve la calma frente a ellos, pero por dentro trabajaba como nunca. Usé mi tiempo libre para contactar a varios clientes antiguos, esos que habían dejado de venir por el mal servicio o por los aumentos absurdos de precios que mi mamá había hecho sin consultarme. Les expliqué que estaba pensando en renovar la cafetería y que, si todo salía bien, sería un lugar al que valdría la pena volver. También hablé con proveedores que me debían favores. Les pedí que, temporalmente, me dieran mejores precios o facilidades de pago. Muchos aceptaron, y no porque quisieran ayudar a mi familia, sino porque confiaban en mí. Mientras tanto, en casa, las tensiones aumentaban. Mi tía intentaba convencer a mi mamá de que me dejaran fuera legalmente, y mi primo buscaba maneras de provocarme para que yo explotara. Pero no lo lograron. Me mantuve tranquilo, casi frío, porque sabía que estaban jugando a la desesperación, y yo tenía ventaja. Un viernes por la tarde, cuando cerramos, mi mamá me pidió hablar. Nos quedamos solos en el local, y ella, con una voz más baja de lo habitual, me dijo: «No pensé que llegaríamos a esto». Yo tampoco, respondí, sin mirarla. Pero aquí estamos. Se quedó en silencio unos segundos antes de soltar la pregunta que, supongo, había estado guardando. «¿Qué piensas hacer si no firmamos tu acuerdo?». La miré directo a los ojos y le dije:
Seguir adelante con mi parte. Tengo un plan para abrir otro local. Y si eso pasa, me voy a llevar a todos los clientes que confían en mí. Su expresión cambió. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Sabía que no estaba bromeando. Lo que ella no sabía era que ese segundo local ya no era solo una idea. Era algo que, en secreto, ya había empezado a construir. Y si las cosas seguían así, no iba a esperar mucho para hacerlo oficial. La oportunidad llegó más rápido de lo que pensé. Un antiguo cliente, dueño de un pequeño local vacío en una zona muy concurrida, me llamó para ofrecerme alquilarlo a un precio que parecía irreal. Me dijo que siempre había admirado mi forma de trabajar y que prefería que yo lo ocupara antes que cualquier otra persona. Acepté sin dudar. Durante 2 semanas, trabajé en secreto. Iba a la cafetería familiar en el día y, por las noches, me reunía con pintores, carpinteros y proveedores para dejar listo mi nuevo espacio. Lo estaba montando con mis ahorros y con la ayuda de algunas personas que confiaban en mi visión. El día que abrí, no hice ningún anuncio público. Simplemente envié un mensaje a los clientes más fieles, invitándolos a pasar a un nuevo lugar que estaba seguro les encantaría. Ese mismo día, mi mamá y mi tía notaron que la cafetería estaba casi vacía. Preguntaron a un par de clientes y, sin querer, obtuvieron la respuesta. Vinimos solo a despedirnos, ahora iremos al nuevo local de él. Al final de la semana, las ventas en la cafetería habían caído a la mitad. Al final del mes, estaban en números rojos. Fue entonces cuando mi mamá apareció en mi nuevo local, sola, con una expresión que no había visto en años. No era enojo. Era derrota. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con un hilo de voz. Porque nunca me hubieras dejado hacerlo, respondí. Siempre pensaste que sin ti no podía manejar algo, y ahora ves que sí. Se quedó un momento en silencio, mirando a su alrededor. El lugar estaba lleno, con gente riendo, conversando, disfrutando. Era exactamente lo que la cafetería familiar había sido en sus mejores tiempos, hasta que ellos la dejaron morir. Tal vez cometí errores, admitió al final. Tal vez, contesté. Pero esta vez, no voy a ser yo quien los arregle por ti. Esa fue la última vez que hablamos del negocio. La cafetería familiar cerró unos meses después. Muchos en la familia todavía me culpan, pero yo duermo tranquilo. Sé que di todo lo que pude, y cuando me usaron y me culparon, aprendí a defenderme. A veces me pregunto si fui demasiado duro, pero luego recuerdo las noches sin dormir, las cuentas vacías y las mentiras. Y pienso que, quizá, esta vez no fui el malo. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?